Cristian, y empiezan los dos después a trabajar, y yo les dije que cuando termine la presidencia me uno a ustedes. Así que esto es fruto de ellos y realmente cuando hicieron el comité, ¿cuál era la primera actividad? Bueno, hagamos esto que está transcurriendo hoy. ¿Listo, Ari? Gracias. Bueno, a mí me tocó este tema, el manejo no farmacológico del delirium, y en realidad es con lo que quizás nos vamos a encontrar o que uno debería insistir en la asistencia de este tipo de pacientes en la terapia intensiva. Y sería la primera herramienta que vamos a tener que tomar o echar mano antes de las drogas. Eso, yo preparé la presentación con niveles de evidencia como para que podamos de alguna forma desmitificar lo que hay que desmitificar y darle fuerza a lo que hay que darle fuerza. Eh, y esta herramienta de lo que es el manejo no farmacológico, que tiene varias aristas, son las que de alguna manera van a lograr hasta un 40% del delirium en cuanto a la disminución de esta patología creada en la terapia intensiva, simplemente con este tipo de maniobras que vamos a ver ahora y que la literatura las plantea. Sí, sí, ya está. De plantearnos estos entonces es, dentro de las estrategias no farmacológicas, es qué usar para mejorar las condiciones ambientales que pueda afectar el paciente. Y aquí se suceden una serie de cosas como por ejemplo que van desde la atenuación de los ruidos. Ustedes saben que los ruidos en terapia intensiva son muchos: alarmas, respiradores, gente que habla, que grita. Difícil controlar ese ambiente. Y la única manera de poder controlarlo, obviamente, que es conociendo como factor predisponente que recién referían, precipitante, perdón, entre otras cosas, esos factores que uno los puede ir manejando. No puede trabajar sobre los predisponentes, pero sí sobre los precipitantes. Y todos estos factores que son corregibles son los que, como estrategias no farmacológicas, se pueden de alguna manera empezar a manejar. Existen alarmas luminosas, ¿no?, de ruido, por supuesto, donde, alcanzados ciertos decibeles en las salas, se encienden luces como para que el personal vaya viendo y sepa que tiene que ir, o en las salas grandes, en determinados sectores de la sala, pueden ir disminuyendo los ruidos o algunos factores que son corregibles. Y eso tal vez sea lo que uno tiene que echar mano a elementos de estas tecnologías hoy por hoy como para decir, bueno, tengo cosas como para ir resolviendo en cuanto a los sonidos. Quizá las personas o del equipo terapéutico que están mucho más cerca y que van a tener que tratar con estrategias no farmacológicas son las enfermeras, las que están permanentemente con el paciente. Y uno, revisando la literatura, ve que la enfermera es quizá la que puede llegar a hacer el diagnóstico y las medidas iniciales, dado que es la que está mucho más cerca de los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados con el déficit cognitivo persistente tras el ingreso a la UCI? Bueno, el tema de la valoración de los factores de riesgos es quizá una de las cosas que uno más va a poder manejar, que va a ir asociado con la aparición de los déficits cognitivos. Y eso tiene un nivel de evidencia moderado con una recomendación fuerte, 1B. Existen herramientas, ustedes seguramente en el transcurso de las charlas anteriores las fueron viendo, de cómo hacer esa valoración y darle o calificar a ese paciente si está ya con el diagnóstico, o cómo existen test, el PREDELIRIC, que es un test que utiliza mucho enfermería, que son herramientas que nos van a ir diciendo, bueno, este paciente va encaminado a esto y puedo ir aplicando estas medidas no farmacológicas que antes de que ocurra o ya el paciente tenga el delirio instalado. ¿Cuáles son las escalas más frecuentemente utilizadas para el diagnóstico y monitorización de la disfunción cognitiva? Bueno, en realidad se sugiere la aplicación de todas las validadas como herramientas para ir identificando el déficit cognitivo persistente. Esto también tiene una recomendación débil con un nivel de evidencia bajo, 2E. Muchas son las herramientas, la literatura muestra uno, pero este modelo que presentó recién en la charla anterior, donde el paciente con factores predisponentes, con la asociación de factores precipitantes
y poder realizar, de acuerdo al RAS que tenga, las escalas, la que tengan, la que usen, la que estén familiarizados en el servicio, nos va a llevar al diagnóstico. Y esto también de que mencionaron de trabajar con objetivos, eso es trabajar con objetivos para poder decir, bueno, este paciente que está alcanzando o va a entrar en el delirium, tengo ciertas herramientas que me van a disminuir hasta un 40% la producción de esta patología. ¿Cuáles son las mejores opciones de manejo? Bueno, en realidad las medidas preventivas hay que utilizarlas. Hay ensayos, como se dice, que pueden, una vez instaladas las causas que lo llevan o que precipitan, a veces es como una cascada que se lanza y bueno, difícil pararla. Pero si uno tiene la posibilidad de detectarlo precozmente, es quizá ahí donde vamos a tener que trabajar mucho todo el equipo terapéutico sobre ese paciente. Y entrando de lleno a la prevención no farmacológica del delirium, vamos a ver, y uno se debería plantear cuáles son las intervenciones no farmacológicas recomendadas para prevenir el desarrollo del delirium en la terapia intensiva. La aplicación de protocolos de movilización temprana, eso tiene una alta, fíjense ustedes, con un nivel de evidencia 1B, donde uno puede o debe tener que movilizar al paciente lo más precoz posible. Hoy, con los conceptos de sedación colaborativa, de que uno debería tener a los pacientes, si lo permite su patología, en un RAS de -1, -2, tiene y puede colaborar con el enfermo. El tema es que esto tiene una alta carga de enfermería, una alta carga del equipo terapéutico para poder hacer estas cosas. Pero si uno pudiera sentar al enfermo, movilizarlo, ponerlo en una pedalera, bueno, realmente eso ya se está trabajando sobre ese enfermo y tratar de conectarlo lo más pronto que pueda al medio. Si uno revisa la evidencia, y en las unidades abiertas, donde la familia está mucho más en contacto con los pacientes, con los familiares, la familia y el paciente, debería también hacerlo y poder que la familia esté, que es la que más lo va a conectar. Recordemos que la terapia intensiva es un medio muy agresivo para el paciente, un medio donde permanentemente se le está haciendo algún tratamiento, un medio donde las luces son 24 horas, están prendidas, el ruido permanente, un medio que el paciente no lo conoce y encima, al no conocerlo, encima se lo agrede. Entonces, esta cuestión de poder tener la familia lo más que se pueda, eso tiene una trascendencia importante en la prevención del delirio. Se sugiere utilizar múltiples intervenciones en conjunto y el uso de tapones auditivos para prevenir el delirio. Un nivel de evidencia bajo y con una recomendación débil 2C. Esto va un poquito de la mano de, no solamente para atenuar el ruido, que a veces no se puede disminuir en la unidad de terapia intensiva, sino también y va de la manito con la musicoterapia, que lo vamos a ver posteriormente. A veces colocando auriculares que disminuyen los ruidos y no el tapón, y después, si se le puede poner música, también eso tiene un alto impacto. ¿Cuáles son los indicadores de calidad que deben ser usados para evaluar la medida de prevención? Bueno, aquí uno debe echar mano a la interconsulta de la terapia física y ocupacional para la adecuada movilización del paciente en la UCI. Debería ser parte de ese equipo terapéutico, fundamentalmente de terapeutas físicos y kinesiólogos o terapistas respiratorios, y como allí dice, la sobresedación, incidencia del delirium, la valoración del dolor, los eventos de seguridad y movilidad funcional, deben ser usados como indicadores de calidad para la prevención del delirium. Hoy trabajar con estos tipos de indicadores sobre lo que es prevención y seguridad en el paciente en terapia intensiva, son altos indicadores de esa unidad de terapia intensiva. Fíjense ustedes que estamos hablando de conceptos que se vertieron seguramente hoy por la mañana, la sobresedación, la valoración del dolor, que no es un tema menor, hay escalas específicas para valoración del dolor que uno también debería aplicar y conocer, porque también son las que nos llevan a la producción del delirium en los pacientes. ¿Qué estrategias no farmacológicas o terapias complementarias podemos aplicar?
¿Qué usar para modular las condiciones externas que pueden afectar la tranquilidad del paciente, el ruido, el ciclo vigilia-sueño, las visitas, las conversaciones inadecuadas? La presencia de la familia es real que atenúa y mucho la producción del delirium, y cuando está instalado, de alguna manera es lo que también ayuda a conectar a ese paciente. El respetar el ciclo de vigilia-sueño. A veces los protocolos de trabajo de las unidades no coinciden obviamente con el estado de todos los enfermos. Hay enfermos que necesitan intensamente mucha más terapéutica y más horas sobre él que otros. Ahora, aquel que puede y tiene alguna patología donde uno pueda respetar ese ciclo de vigilia-sueño, hay que respetarlo. Claro, ustedes dirán, ¿cómo apago cierto sector de la luz si no puedo y tengo que, bueno, la terapia tiene que tener cierto diseño como para poder hacerlo? Los ruidos a los pacientes los despiertan, pero si uno puede lograr que ese paciente al menos tenga 6, 7 horas de sueño como cualquier individuo, ya eso es un aporte importante, además de atenuar la luz. Tratar de arreglar con enfermería el baño, por ejemplo, una cosa que uno podría arreglarla tranquilamente. ¿Por qué se baña el paciente a las 5 de la mañana? Acá veo varios colegas que están asintiendo. Bueno, porque la respuesta es porque tengo que entregar a mi compañera a las 6 de la mañana el paciente bañado. Son paradigmas que hay que ir cambiando. ¿Por qué la heparina a las 5 de la mañana o a las 6 cuando estoy durmiendo? Si se podría pasar la heparina después del round de la revista de sala, donde uno quizá tome medidas con ese enfermo, hasta sería mejor. Porque podría hacer procedimientos que si lo doy a las 6 de la mañana no lo puedo hacer. Es decir, estas pequeñas cosas que uno a veces, en función de lo que es esta patología del delirio, las va pensando, ese cambio de paradigma se pueden ir modificando, y hay que ir modificando. Y eso es trabajar por objetivo, eso es trabajar con niveles de calidad y seguridad del enfermo. Es difícil a veces en un equipo terapéutico cambiar esto porque hace 30 años, como me respondió la enfermera, venimos bañando al paciente a las 5 de la mañana. ¿Por qué vamos ahora a bañar a más tarde? ¿O por qué si la heparina se la damos a las 6, ¿por qué se la vamos a tener que dar a las 8? ¿O a las 10? Sí, bueno, son difíciles. Uno cree que no, pero cuando tiene que tomar decisiones en función de estas cosas de cambio de paradigma, es difícil. ¿Perdón? ¿Qué comentaban? Se debe promover el sueño en la UCI, para lo cual hay que tomar todas las medidas necesarias, en especial las no farmacológicas. Esto tiene un grado de recomendación 1B, ustedes saben que como nivel de evidencia es muy alto. Y bueno, traten de acomodar lo que puedan en la sala y como sea ese paciente que quizás no necesita, como les dije recién, tanta tratamiento, tan encima de él, ponerlo en el sector más protegido, donde uno pueda bajar la luz, y en fin. Pero que el paciente trate de dormir lo que más pueda. Con el tema del ruido, lo que le comentaba, bueno, los tapones auriculares o los auriculares, o tratar de disminuirlo, también ponerlo alejado al enfermo. Una recomendación alta, 1B. Respetar el ciclo, bueno, del tema de la noche, que las intervenciones de enfermería cambiemos ese paradigma. También una recomendación fuerte, con un nivel de evidencia fuerte, 1B. Hay que buscar la forma, hay que trabajar con todo el equipo terapéutico para poder lograr esto. ¿Cuándo y qué técnicas de relajación y masaje se pueden usar? Fíjense que esta recomendación, que tiene es fuerte, con un nivel de evidencia 1C, habla de hacerle masajes a los pacientes. Y es una terapia coadyuvante. Estamos en medidas no farmacológicas. Bueno, eso es más difícil de lograr porque seguramente va a requerir parte de otro profesional que no está en ese equipo terapéutico, pero aparentemente tiene un nivel de evidencia alto y sí se le puede, o debería, dice la literatura, pedirle a la familia que sea parte de esto y que pueda darle masajes a los pacientes. ¿Cómo usar la musicoterapia?
Sobre todo en aquellos pacientes que reciben ventilación mecánica, la recomendación, también una recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderado 1B. Tratar de que el paciente escuche la música que le gusta. Nos pasó que le recomendábamos a una familia que el abuelo estaba ventilado, que le trajera música. Los nietos con las ganas que tenían de que su abuelo al otro día, a la noche esa, le traen la música. Llegamos a la mañana y la enfermera dice, ¿qué le indicaron al enfermo? Música. Sí, pero dice, estaba pegado al techo hoy a la mañana. ¿Y qué ocurrió? Entonces hablamos con los nietos, ¿qué le trajiste al abuelo? ¿Qué escuchaba el abuelo? Música clásica. ¿Y vos qué le trajiste? Y la que me gusta a mí, música visera, dice, cumbia visera. Bueno, el pobre viejo, claro, la que el abuelo escucha. Y eso es lo que, la recomendación específicamente, cuando uno revisa este tema, habla de los pacientes en ventilación mecánica, pero algunos otros artículos lo hace extensivo a todo paciente en terapia intensiva. Debería uno dejarle hoy, con los dispositivos que hay, tenerlo. Antes no se dejaba, no era recomendable, pero hoy debería uno dejarle a los pacientes escuchar música. Hay que estar 24 horas mirando el techo si uno está conectado con el medio, en ese medio que es la terapia intensiva, con lo agresiva que es, solo. Entonces, hay que darle ciertas herramientas como para que el paciente pueda conectarse, al igual que la otra recomendación de ponerle un reloj, o que es un reloj a la vista, para que sepa en qué momento del día está el enfermo. Si es posible, unidades abiertas que tienen vista y luz natural, es lo recomendable. No todas son así, pero las que tienen, abrirle y levantarle la persiana. Esta recomendación, también con un nivel de evidencia 1C, informarle al paciente sobre la enfermedad y los procedimientos que se van a realizar. Los pacientes que están con una sedación leve, RAS-1, -2, es muy bueno decirle en qué condición está, qué se le va a hacer, que se lo va a dormir para hacer tal o cual procedimiento, que se lo va a trasladar para hacer una tomografía, que se lo va a trasladar porque hay que hacer algún tipo de curación al quirófano, y no llevarlo porque sí como sin darle ninguna información. Realmente son cosas que poco cuestan hacerlas, además de informarle a la familia como corresponde, informarle al paciente. El paciente que está con posibilidad de tomar conductas, de tomar resoluciones per se, hay que informarlo. Establecer un medio de comunicación efectivo en los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica. También una recomendación fuerte con un nivel de evidencia bajo, 1C. A veces existen los pizarroncitos, las letras, hoy cualquier dispositivo electrónico lo puede hacer. Bueno, tratar de ubicar que ese paciente, o mostrarle, o conectarle, si el paciente está en ventilación mecánica, que se puede expresar. A veces identificamos el dolor porque tiene taquicardia o porque se puso hipertenso, pero nadie le pregunta si tiene dolor. Bueno, son pequeñas cosas que uno debería estar encima, o el equipo terapéutico tratar de acercarse lo más posible a ese paciente para que manifieste lo que le está ocurriendo. Esto que ya lo mencioné, la colocación de relojes en la pared, calendarios, con una ventana con la luz natural, fotos de familiares en lugares visibles. Eso ocurre mucho, que viene la familia y coloca las fotos de todo el mundo, hasta del perro, la abuela, qué sé yo qué. Bueno, y pasa a ser el hábitat de la familia en ese paciente crítico. Bueno, esas cosas se deberían permitir, y fíjense que tiene también un nivel de evidencia 1C, como para reorientar a ese paciente cuando se despierta, o en el momento que tiene que uno puede hacer vacaciones y demás, que el paciente esté conectado y sepa que está la familia con él. ¿Se deben utilizar elementos para la inmovilización del paciente? Esto es un tema muy controvertido, y la evidencia, fíjense ustedes que muestra ahí, hay 2 o 3 puntos que yo puse, porque fue muy discutido y hasta está discutido éticamente qué hacer con esto. Vamos a revisarlo un poquito más. El tema
hay recomendación de usar la sujeción solo en pacientes que tienen indicación y no como un procedimiento de rutina. Cuando se utiliza debe ser claro su beneficio y basado en un protocolo de servicio. No sé esta evidencia. Esto es un poco como que lo primero a hacer es tomar la conducta para el momento de sujeción y no tomar una conducta por 24 horas. Escribir una historia clínica, avisarla a la familia. Si no, vamos a tener lo que uno ve rutinario, que cuando entra la familia y ve al paciente que está sujeto, lo primero que es, ¿por qué lo ataron? Si mi abuelo o mi padre eras tranquilo. Bueno, explicarle que está cursando delirium y que esto es parte del tratamiento. Pero la sujeción no debe ser una conducta de 24 horas. Es cada vez que uno evalúa cómo va ese delirium y realmente si necesita ese paciente, porque si no ya se está transformando en otra cuestión y no es un medio terapéutico como uno lo quiere hacer. No todos los pacientes requieren sujeción, pero claramente, como se dice, utilizarlos en aquel que tiene una indicación precisa, clara, anotar la historia clínica y hablar con la familia. Tiene que ser lo menos invasiva y capaz de optimizar la seguridad del paciente, su comodidad y su dignidad. Esa es otra cuestión. La sujeción más clásica que vemos es atarlo a los 4 miembros, pasarle una sábana por el tórax y atarlo a la cama. Ahora, si ustedes se ven en esa condición, en el momento que no tienen delirium, ¿qué les parece? Realmente se está acercando a otro tema y no, como así dice, como parte de la terapéutica del tratamiento. Por eso, que sea una cuestión más humana que quizá lo que uno diariamente ve. Se recomienda el registro en la historia clínica del uso racional de la sujeción y el tiempo durante el cual se va a utilizar. Y esto requiere órdenes escritas. También una recomendación fuerte con un nivel de evidencia bajo 1C. Y revisar o reevaluar periódicamente la posibilidad de retirar la sujeción. La recomendación es que se hable con la familia, porque vamos a evitar un problema. Y dejemos escrito en la historia clínica por qué motivo se lo hace. La utilización o la recomendación de utilizar medicamentos analgésicos, sedantes y neurolépticos para el tratamiento del dolor, la ansiedad o los trastornos psiquiátricos del paciente en la UCI, y ya que esto puede disminuir la necesidad de sujeción. Fíjense qué diferente a lo que veníamos hablando, que estábamos utilizando medidas no farmacológicas porque tenían cierto nivel terapéutico sobre el paciente con delirium, y acá nos está diciendo, con una recomendación fuerte, con un nivel de evidencia bajo, 1C, de que a veces deberíamos ver si tener que utilizar alguna droga como para tratar de disminuir la sujeción. Parecería que no es una recomendación muy buena la de la sujeción, pero que sí hay que usarla y tratar de disminuirla. Y la recomendación de tratar de disminuir, o por lo menos que la reevaluación sea cada 4 horas. Estamos hablando cada 4 horas y no lo que habitualmente vemos o hacemos, que es casi todo el día. Porque en algún momento de esas 24 horas el paciente estuvo con delirio. La pregunta es, ustedes vieron recién que el delirium hipoactivo tiene mucha prevalencia. Por lo tanto, vamos a tener un paciente con delirium hipoactivo que no requiere de esto, de este tipo de sujeción, también sujeto porque en algún momento estuvo hiperactivo, por ser mixto el delirium. Bueno, el delirium, una de las particularidades que tiene, y que lo dice en la definición, es la fluctuación de pasar de hipo a hiperactivo, y es parte de la definición del delirium. Muchas veces cuando se está tomando, o bien los pacientes toman en una escala Kaplan-Meier, que nos dice no tiene delirium. Bueno, o el paciente está tranquilo, está hipoactivo, 3-4 horas, está con hiperactividad. ¿Y por qué llama más la atención el hiperactivo? Porque es el que más demanda el equipo terapéutico. Porque el paciente que se saca la vía, que se saca el catéter, que escupe, que patalea, que suena el alarma del respirador, ese es el que llama el equipo terapéutico. Resulta ser que el hipoactivo, o si es hipoactivo, quizá es el que menos se lo diagnostica.
Fíjense este gráfico de la necesidad de sujeción, como de acuerdo al estado clínico del enfermo, por ejemplo, aquí arriba, con un paciente que está inconsciente, que con parálisis muscular, que está con sedantes, qué sé yo, obviamente no recomienda la sujeción. Ahora, ¿cómo? Yendo más abajo, bueno, si hay que colocarla en la vía periférica, con una zona nasogástrica, una zona vesical, todo lo que tiene en el listado, corresponde no sujetar, pero si el paciente está confuso, desorientado, combativo, hay fracaso de otras medidas, sí sugiere la sujeción. Y así sucesivamente aquí en el último cuadro. Vale decir que la sujeción parecería que tiene indicaciones muy precisas, muy limitadas para alguna cuestión clínica que está ocurriendo en ese paciente en ese momento, y por supuesto no tenerla las 24 horas del día. Bueno, es el último diapositivo. Dejamos entonces las preguntas para después. Ahora, ¿corresponde ahora? Hay una pregunta que hizo mi colega Valeria, que opina importante sobre el uso de televisión en la sala y puede ser interacción con el paciente con Sí, Valeria, por supuesto que sí. Ocurre que no todo el mundo tiene en los hospitales disponible esto, pero traten de que sí. Así como está el reloj, la televisión, claro que es importante. A veces el estado clínico del enfermo, por supuesto, de los vecinos, pacientes, no lo permite, pero sí que sería una muy buena herramienta. Obviamente es más fácil de tenerlo quizá en los hospitales privados que en los hospitales públicos, pero bueno, si se puede tener, claro que sí. Sí, está contemplado y también tiene la misma evidencia que el resto de las cosas que de alguna manera integran el paciente al medio. Ocurre que no es aplicable a todos los pacientes, por supuesto. Bueno, abrimos las preguntas para tratamiento farmacológico y no farmacológico del delirium. Sobre el tratamiento farmacológico, si hay alguna recomendación de cómo tratar a los pacientes con mal despertar, o si es una abstinencia, o si entra en delirio, o en los pacientes con ventilación prolongada. En realidad, digamos, lo que mostré ahí en las diapos, en realidad, digamos, tiene que ver, sobre todo, digamos, primero, digamos, la detección temprana, digamos, del delirio, y, digamos, hay, digamos, un grado, digamos, de recomendación, uno ve, digamos, sobre todo en aquellos pacientes que son adictos o no adictos, digamos, que son esas variables, digamos, no controlables que habíamos marcado, y en realidad, digamos, nosotros, digamos, en la terapia intensiva lo que estamos haciendo, no tenemos dexmedetomidina, o sea que lo que más usamos es el alopidol, y en algún uso, digamos, que no hay evidencia, digamos, clara, ni tampoco encontré ningún tipo, digamos, de estudio, es sobre la levomepromacina, digamos, que, digamos, como contraindicación que es intramuscular, y en terapia intensiva mucho no usamos las drogas intramusculares. Pero como tratamiento, digamos, del delirium, digamos, de inicio, digamos, con evidencia 1C, es, digamos, el haloperidol con, digamos, las drogas como la risperidona y la clozapina que habíamos visto, la quetiapina que también, digamos, tiene un grado de evidencia 1B, y la dexmedetomidina, en realidad, digamos, que tiene un nivel de evidencia alto. Más de eso no, y las medidas no farmacológicas, en realidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? El comentario de Claudia. El problema con los niños es que al despertarlos se arrancan todo y el riesgo es mayor. Igualmente les explicamos a los más grandes y a sus padres, y así colaboramos todos y se intenta que sea lo mínimo posible. Siempre que iniciamos el tratamiento del delirio, digamos, peridol,
No es tan larga la pregunta, así que... No, quería preguntar, en los casos en los que decidimos abandonar el tratamiento con el haloperidol porque el paciente sigue con delirio, peligroso, y optamos por el goteo de desmedotimidina, ¿a qué dosis, digamos, a qué titulación desistimos, hasta qué punto, quiero decir, llegamos con la infusión de desmedotimidina? Mucha experiencia con desmetomidina no tengo porque en realidad no usamos. Sí, digamos, muy eventuales los casos, digamos, pero no tengo, digamos, la droga. El inicio del tratamiento con desmetomidina, como vos planteas de haloperidol a desmetomidina, en realidad se debería ir titulando la dosis. Hasta el 2011 la utilización era 0.7 gramos kilo, era la indicación. Después del estudio SECOM pasó a 1.4 y en ese estudio que midió la seguridad entre la desmetomidina con midazolam, la recomendación es empezar con dosis que se puedan ir titulando en más, con dosis muy bajas, y a ver cuál es lo que necesita ese paciente. En realidad, cada paciente tiene una respuesta diferente a la acción de la desmetomidina para lograr el objetivo. Por lo tanto, no hay una dosis exacta, pero sí empezar con dosis bajas a ir titulándolo. Sí, bueno, entonces... En pediatría usamos de 0,2 empezamos, llegamos hasta 2 y vamos titulando la dosis cada 50%, cada 2 horas más o menos. Bien, sí, empezar con dosis bajas. Tengo una pregunta con respecto a los politraumatizados o neuroquirúrgicos, las medidas de sujeción. ¿Cómo la tratan? Nosotros somos de Uruguay. ¿Cómo emplean, cómo se manejan con ese tipo de pacientes? Ya que mantenerlos quietos o para que con riesgo de que no se lastimen o algo, ¿cómo logran hacerlo? Y ideas. ¿La pregunta es específicamente a los traumatizados? No, a los neuroquirúrgicos. A los neuroquirúrgicos. Bueno, seguramente un neuroquirúrgico va a estar en ventilación mecánica, con lo cual va a tener un RAS -4, -5, y ahí habría que revisar un poquito, seguramente lo dijeron a la mañana. ¿Cuáles son hoy las indicaciones de RAS profundo? Sería entonces la pregunta. Déjame que te termine un poquito para terminar la respuesta. Hay dos indicaciones, ¿no es cierto?, de RAS profundo. Hoy tratamos de hacer la sedación lo más superficial que se pueda. Ahora, pacientes con menos de 150 de PAF y con un cerebro agudo sí requieren y tienen indicación de sedación profunda. En esos pacientes que vos tenés sedación profunda, como los que estás planteando, no vas a tener necesidad de sujeción. Seguramente la duda tuya viene por el despertar de ese enfermo. Okay. Bueno, esa es otra cuestión. Ahí seguramente vas a tener que requerir de medicación como para ir sacándolo superficialmente al paciente y ver qué respuesta tiene a esa conexión al medio. Y la sujeción es la que te mencioné, en cuanto a hacer una sujeción lo más humana posible y no tenerlo estaqueado, como uno muchas veces lo ve a los pacientes, porque ese despertar de tenerlo muy de los 4 miembros y con una banda que le pasa por el tórax, seguramente ese paciente va a colaborar mucho más con el delirium que si no lo haces así. Ahora, no hay una manera especial por patología como poder sujetar a un paciente. Sí vas a tener que echar mano, tal vez, a la sujeción física, ir evaluándolo, y además alguna cuestión farmacológica. Yo quisiera agregar a lo que dijiste, es que ¿por qué ese paciente se quiere levantar de la cama? ¿Por qué hay necesidad de sujetarlo? Quizás haya que evaluar todas las otras cosas como dijimos hoy. ¿Qué le puede estar pasando a ese paciente que se está despertando y que vos lo tenés que sujetar? Quizás tiene dolor y simplemente calmando el dolor no necesitas ninguna sujeción. Quizás tenga el estómago así distendido. O la sonda vesical tapada. Hay un detalle que a veces que no lo hemos hablado y que es muy frecuente, y hay varios artículos que han aparecido ahora, y uno de ellos lo
menciona cómo que impacta en el outcome de los pacientes en terapia intensiva, que es la constipación. Sí, señor. Nos olvidamos muchísimo y cuando vamos para atrás a mirar la tabla, tengo uno de mis residentes aquí, Luis, que mira que Lisa y yo somos, y este paciente fue de cuerpo y vamos a mirar la tabla hace una semana, 2 semanas que no fue de cuerpo. Cuando lo vamos a mirar está constipado. O sea, hay muchos factores que uno primero tiene que evaluar antes de saber si ese paciente realmente está requiriendo sujeción, porque quizás no lo está requiriendo. Hay que resolverle primero un montón de otros problemas que se nos están pasando, que son de fácil solución, y que quizás el paciente no sea la sujeción lo que necesite. Atrás hay otra, Rosita. Hola, una pregunta. Cuando hacen, por ejemplo, el delirium, lo que es la medicación de la que usted habló, ¿es solamente cada vez que se controla, cada vez que se hace la escala? Porque, por ejemplo, donde trabajamos, muchas veces los médicos dejan, no sé, le ponen quetiapina, clonazepam, para 2 más días. O sea, hoy tuvo mal despertar y ya le programan la medicación. ¿Eso es así? ¿Está bien? No, en realidad, digamos, cuando uno va a la evidencia, digamos, del uso de las escalas, tanto de sedación, analgesia como de delirium, digamos, es diario, digamos, y es por turno. En realidad, digamos, eso es lo que muestra la evidencia y de acuerdo al protocolo que use cada institución. Nosotros lo que hacemos habitualmente, digamos, tanto las escalas de sedación como de analgesia, es hacerla, digamos, una vez por turno de enfermería, digamos, y tratar, no estamos aplicando mucho, sinceramente, la escala de delirium, que la empezamos a aplicar hace unos 3 meses, pero, digamos, es algo que tiene que ser continuo, digamos, no es la infusión de haloperidol o, digamos, o la infusión, digamos, de una de las drogas o la misma risperidona que uno empieza a tomar por vía oral y que la va graduando, digamos, de entre 1 miligramo, 2, 3 y 4, digamos, dejarlo, digamos, forever, digamos, a esto. Digamos, es algo dinámico que tiene que ser tanto en la revista de sala, digamos, de la mañana, en la revista de sala de la tarde, en la revista de sala de la noche, digamos, y es una conducta que es totalmente dinámica como el paciente. Y en cuanto, digamos, a esto de también del despertar de esos pacientes, tiene mucho que ver, digamos, con, digamos, la reciprocidad que tenga el equipo tratante con el paciente que está en el lecho, digamos, que está en la cama. Nosotros hemos visto muchas, digamos, pacientes que con esto de levantar temprano, digamos, y sobre todo nuestra población, digamos, de tóxicos, hay pacientes que piden mucho, digamos, este acompañamiento, digamos, por parte, digamos, tanto del profesional como del no profesional. Digamos, el tema de estar, digamos, al lado del paciente y esa humanización que uno, digamos, pretende dar. Eso, digamos, ha cambiado mucho y ha cambiado también el despertar. Y es dinámico, es como también, digamos, decir, o sea, yo me formé, ya me acuerdo en aquella época que era, digamos, dejar pasar la noche al paciente que duerma, que esté totalmente sedado y si hay que estubarlo, se lo estuba, digamos, al otro día porque la noche no es lo mismo que el día. Y no es tan así, porque es completamente dinámico, digamos, esto. Sí, digamos, preservar las horas del sueño del paciente. Creo que todos hacemos guardia y no es lo mismo el rendimiento que yo puedo tener, digamos, estando a las 8 de la mañana, habiendo dormido las 8 horas, en mi caso 6 horas, que si hemos dormido, digamos, nada, porque tuvimos una guardia caótica. Yo lo traspolo, digamos, esto a los residentes, se los traspolo a ellos mismos. O sea, si yo le hago la escala, digamos, de delirium en el residente que está saliendo post-guardia, y capaz que sí, entonces muchos de ellos, digamos, o sea, por eso es que también el desayuno, digamos, que nosotros tenemos posterior, o sea, yo traspolo eso, digamos, al paciente que está en la terapia intensiva y en realidad, digamos, que tuve una experiencia, por ejemplo, la semana pasada, una chica de 24 años, digamos, cocainómana, que en realidad entró por una pancreatitis grave. Estaba con clonazepam, después le pasaron a remifentanilo, digamos, infusión continua, después como se terminó el remifentanilo, quedó con fentanilo, le da lorazepam, y había que hacer la tomografía otra vez. Entonces, ¿ella qué me pidió? No, dice, vos me acompañás, digamos, la tomografía, y yo juro que me quedo quieta. Y se quedó quieta, digamos, está bien, con todas las medidas de precaución que uno tiene que tener, todo. Solamente lo que necesitaba es que alguien le hable, porque ella tenía miedo, porque había dejado sus 2 hijos solos, y había ido al dispensario, y el dispensario lo habían trasladado al hospital que queda como a 20 kilómetros del lugar que ella había. Entonces era toda una contención desde el punto de vista psicológico, más allá de su pancreatitis, que tenía todos los parámetros metabólicos normales y que estaba, digamos, evolucionando bien. Entonces, digamos, cuando ya hay un equipo tratante un poco más humanizado,
probablemente las medidas farmacológicas no se usen tanto, sí se usan, pero hay que ser, digamos, hay que estar controlándolas permanentemente. O sea, nosotros usamos mucho lo que son los psicólogos en la terapia, digamos, de un grupo, digamos, de residentes de psicología, y eso nos favorece mucho también. Hay dos preguntas, una para vos, Daniela, no me quedó claro el uso de la levomepromacina, y otro para vos, Néstor. Se me fue. ¿Dónde está? Acá. Le pregunto las medidas no farmacológicas si tiene una gran repercusión en la prevención del delirium antes de medicar al paciente. Así que levomepromacina, ¿querés Daniela? Y después sí, y después pasamos para allá. Sí, la levomepromacina no hay, digamos, un nivel de evidencia alto, digamos, son todas recomendaciones, se usan mucho en cuidados paliativos. Yo no tengo experiencia en levomepromacina, la estamos usando sí en pacientes, digamos, que no responden, digamos, al haloperidol y que, digamos, en pacientes, digamos, drogadictos, pero en realidad no hay un nivel de evidencia, digamos, un nivel de evidencia alto. Hola Carolina, ¿cómo estás? La evidencia, para tu pregunta, la literatura en algunos trabajos refiere hasta que en un 40% se reduce la producción del delirium con este tipo de medidas. Lo que no está medido es, una vez instaurado el cuadro, es si la medida en cuánto lo disminuye. Eso no hay todavía, o al menos no encontré evidencia, pero sí en la prevención. Igualmente para vos, un beso. ¿Alguna otra pregunta? No te escucha. Muy parecida a la que la doctora recién preguntó adelante, que en mi caso, por ejemplo, yo empiezo a titular, que un poco estoy entrenándome en la pseudoanalgesia del paciente crítico, ¿no? Porque soy cardióloga, nada más que por eso. Que muchas veces yo le pongo directamente risperidona, quetiapina y todavía está con midazolam y fentanilo, y digo, bueno, la biodisponibilidad de la droga probablemente empiece a actuar en 1, 2 o 3 horas con suerte, si realmente absorbe, y en realidad no sé si eso es efectivo, si digamos la dosis a biofase llega, el antipsicótico que yo le administro, y si no hay interacción con las drogas pseudoanalgésicas que yo le paso endovenoso. Es tratar de disminuir, digamos, la sedación, o anularla. O sea, hay que ver, digamos, por qué sigue teniendo, digamos, sedación, digamos, como benzodiazepina, digamos, y por qué no se pudo, digamos, disminuir o anular completamente eso, y tratar, digamos, con analgesia. Para eso, digamos, el tema de las escalas. Digamos, ese, digamos, sería el primer punto. Y sí, digamos, la interacción, digamos, hay que ver de estas drogas que son solamente por disponibilidad vía oral, cuánto, digamos, el nivel de absorción que tienen, digamos, cuando uno lo entrega por, digamos, sonda nasogástrica. El tema es que el primer punto es por qué no anular primero, digamos, los sedantes, digamos, qué está pasando que uno sigue y continúa con midazolam o con lorazepam. Esto está bueno como ejercicio. No, la pregunta es con respecto a los objetivos de sedación, una vez que se lograron y que uno ya decide hacer el decalaje, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Estamos de acuerdo que uno tiene que tomar las vacaciones de la sedación en la mañana, ¿van a titulando también, degradando según la titulación, o cierran y esperan qué pasa? Porque generalmente uno a la mañana llega, cierra y se encuentra con el caos del paciente que se está despertando. Sí, nosotros depende el tipo de paciente. Si el paciente, digamos, está en ventilación mecánica con esta hipoxemia refractaria que fue, digamos, en realidad mejorando y que no tenemos neurocríticos, así que eso, digamos, no usamos esta parte. El tema, digamos, ver si, digamos, primero resolvió la causa por la que el paciente ingresó, digamos, a la ventilación mecánica y cuál es el motivo que hace que el paciente, digamos, no esté despierto todavía. Si todo eso, digamos, se pudo, digamos, optimizar, digamos, tanto del punto de metabólico, digamos, el punto hemodinámico, de los parámetros de perfusión
y todo eso esté ordenado, sí, digamos, usamos digamos, la suspensión, digamos, brusca, digamos, de la sedación. Si seguimos con la analgesia, digamos, en este caso nosotros lo hacemos con remifentanilo. Tenemos, digamos, la base primera, digamos, la infusión continua a través del TIVA, que eso nos favorece mucho porque tenemos la concentración plasmática de la droga de acuerdo al peso, digamos, del paciente. Entonces, es como que eso vamos titulándolo día a día y, digamos, digamos, todo el tiempo, no es que, digamos, pasamos de un día para el otro. Y después, digamos, en realidad sí está, digamos, el nivel de evidencia de la interrupción, digamos, de la sedación, y si el paciente no hubo una respuesta o tenemos parámetros, digamos, estos de perfusión y parámetros, digamos, hipoxémicos todavía, digamos, por responder o resolver, digamos, sí, digamos, la disminución de la droga, digamos, continua, que sería, digamos, a un 75% menos, digamos, de lo que estaba habitualmente. Que no nos pasa, digamos, nosotros porque tenemos la facilidad, digamos, de la base primera. Si antes de tenerla, digamos, usábamos los protocolos de interrupción, digamos, del paciente. En aquellos que permitía la interrupción brusca, se hacía de forma brusca, y en aquellos que no lo permitía, íbamos a la cabecera del paciente. Gracias. Con respecto al tema de la suspensión diaria de los sedantes, esto se origina básicamente en el trabajo de CRES y en los trabajos posteriores, que es el ABC, el de Timothy Girard, que asocian la suspensión diaria de los sedantes a la prueba de respirar espontánea. Eso básicamente tiene sentido en el contexto farmacológico de la vida media contextual, en el cual la vida media de eliminación aumenta en función del tiempo de infusión continua que tiene la droga. Y si vos evaluás por ahí más en detalle los trabajos, el grupo control tenían Ramsay 3, es decir, que eran pacientes sedados. De forma tal que, más allá de ser un trabajo donde se compara una estrategia de suspensión contra otra cosa, es un trabajo donde se compara sedación superficial versus sedación profunda. Y la forma de adquirir la sedación superficial es, cuando están en sedación profunda, el otro día a la mañana el paciente está estable, le suspenden bruscamente, y la mayoría no eran drogas con vida media muy corta. Después salen los trabajos de objetivo de sedación superficial, donde se evalúa si un objetivo de sedación de RAS de 0 a -1 era factible, era seguro, y pasa por toda la cadena de evaluación. Y esto termina con un trabajo canadiense del Mount Sinai, entre otros, donde se compara interrupción diaria de sedantes en pacientes con un objetivo de sedación superficial y titulación horaria de la dosis de sedante versus titulación diaria, horaria de la dosis de sedante, objetivo superficial, sin suspensión diaria de los sedantes. Y lo que se ve es que es lo mismo en términos. Entonces, las guías de PDA del 2013 lo que te dicen es use o suspensión diaria de sedantes, etcétera, etcétera, o un objetivo de sedación superficial. Pero no está muy claro si uno tiene que suspender cuando el paciente ya está despierto. Digo como estrategia sistemática. Por supuesto está buenísimo evaluar si está despierto y tiene una infusión mínima, capaz que ni lo necesita. ¿Alguna otra pregunta? Salen los trabajos de objetivo de sedación superficial, donde se evalúa si un objetivo de sedación de RAS de 0 a -1 era factible, era seguro, y pasa por toda la cadena de evaluación. Y esto termina con un trabajo canadiense del Mount Sinai, entre otros, donde se compara interrupción diaria de sedantes en pacientes con un objetivo de sedación superficial y titulación horaria de la dosis de sedante versus titulación diaria, horaria de la dosis de sedante, objetivo superficial, sin suspensión diaria de los sedantes. Y lo que se ve es que es lo mismo en términos. Entonces, las guías de PDA del 2013 lo que te dicen es
use o suspensión diaria de sedantes, etcétera, etcétera, o un objetivo de sedación superficial. Uno no está muy claro si uno tiene que suspender cuando el paciente ya está despierto. Digo como estrategia sistemática. Por supuesto está buenísimo evaluar si está despierto y tiene una infusión mínima, capaz que ni lo necesita. ¿Alguna otra pregunta?